dia, com esteu? Bé? Buenos días, ¿qué tal? Están saliendo los jóvenes y vamos a iniciar. Si os parece, sabéis que estamos en el segundo domingo en el que, en esa serie que nos han propuesto para poder compartir con vosotros el referente a lo que hacer o lo que podemos hacer o no hacer los unos por los otros. ¿Bien? Y hoy me tocaba a mí este tiempo, esto no sé cómo, para que no rebote, ahora parece, de qué hacer los unos para con los otros, y hoy me tocaba el segundo tema, que es el servicio, el servirnos los unos a los otros. El domingo Samuel Arán nos puso la base, lo importante de la base de lo que significa hacer esta acción, ¿no? De hacer los unos para con nosotros, y nos hablaba de amar los unos a los otros. Y creo que es fundamental porque es la base principal por la que podemos desarrollar y podemos poner en práctica muchos de los aspectos que encontramos en la palabra de Dios con respecto a esa expresión de los unos a los otros. Y hoy nos toca, como decía, es hablar del servicio. Ahora, ¿qué prefieres? Esa es una pregunta que contestas tú personalmente, indirectamente, en tu interior. No hace falta que lo hagas público. Posiblemente no seríamos muy sinceros a la hora de responderla. ¿Qué prefieres? ¿Que te sirvan a ti o servir tú a los demás? Contéstatelo sinceramente en tu corazón. Porque muchas veces podríamos decir, no, yo prefiero servir a los demás, pero lo que estamos diciendo es, yo prefiero que me sirvan. Yo prefiero que me faciliten las cosas, que hayan personas que estén preocupadas por mí, que hayan personas que estén a mi servicio. Pero quizá no queda muy bien decir esto. Entonces lo que acostumbramos a decir es, no, a mí me gusta servir a los demás. Pero quizá no es tan, o la mayoría de veces no es tan real, esa actitud hacia otros, hacia los demás. La palabra de Dios fundamenta el servicio a los demás sobre la base del amor, como os compartía, ¿no? Como nos compartía Samuel y nos hablaba acerca del amarnos los unos a los otros. Gálatas 5:13, leemos este texto en el que indica, al final del versículo 13, más bien, servíos los unos a los otros. No, entre medio aparece por amor. Más bien, servíos por amor los unos a los otros. Por eso es importante y fundamental que si no existe el amor, si el amor no está ahí en medio, difícilmente podemos desarrollar el servicio de unos para con otros. Si hacemos un servicio, normalmente acostumbramos, o los que ofrecen servicios acostumbran, a no ser que sea algo estatal o del gobierno, acostumbran, y también lo cobran, acostumbran a cobrar, ¿no? A cobrarnos por el servicio efectuado. Pero cuando hablamos de las cosas de Dios, hablamos de la Iglesia, ese servicio no está remunerado de una forma económica. No recibimos una compensación por el servicio efectuado en la mayoría de ocasiones, ¿no? Hacemos un servicio por amor, porque amamos. No es un amor que surge de una forma natural en nosotros, no es un amor que es espontáneo en nuestras vidas, sino es un amor que refleja el amor recibido, el amor de Dios. Que en base a lo que hemos entendido y recibido del amor que Dios nos ha dado y que hemos recordado ahora al tomar el pan y el vino, esa misericordia, ese amor que se nos ha hablado en esta mañana con respecto a lo que Dios nos ha dado a nosotros, es en base al conocimiento que tengamos de ese amor, a la realidad personal que ese amor afecta a nuestras vidas, por el cual podemos transmitir, trasladar ese amor hacia los demás. Servíos por amor. No servíos por dinero, no servíos unos a los otros por el que dirán, no servíos porque queda bien, porque es bonito, sino servíos por amor. Porque si no hay amor en lo que hacemos, en el servicio, no tiene demasiado o más bien ningún valor. Hay libros, hay una serie que no sé si funcionará esto, espero que sí. Pues no sé, no lo veo. Ahora, hay una serie de libros, muchos de los que somos ya, que tenemos unos años,
tenemos algunos de ellos, o sabemos de algunos de ellos, o hemos leído muchos de ellos. Es una serie que un autor estadounidense, Jen Getz, escribió, ya son antiguos algunos de ellos, de lo que hacer sobre este particular de unos para con otros, y hay diferentes libros que hablan acerca de este tema interesante. Hay un libro concretamente que se llama Edificándoos unos a los otros, que no encuentro en las librerías actualmente. Yo creo que está fuera de edición y que no se ha reeditado de nuevo, pero en el que se hablaba, o al menos presenta como 12 acciones de lo que hacer los unos para con los otros. Y ese libro se llama Edificados los unos a los otros, pero también tenéis este que os he puesto aquí, que este sí que se encuentra, al menos en alguna librería, ahora actualmente, es Servíos los unos a los otros, justamente el tema que hoy quería compartir con vosotros. Por lo tanto, hay una serie de libros que nos hablan acerca de este tema, y muy interesantes porque profundizan en cada una de las diferentes acciones de qué hacer los unos para con los otros. Ahora, hay una frase que me persigue... ¿Ya ha dejado de ir? Hay una frase que me persigue por tiempo, por años, y es esta frase: si no vives para servir, no sirves para vivir. Y es el título que he puesto para este mensaje. Si no vives para servir, no sirves para vivir. Este fue el lema de un campamento familiar de iglesia, allá por los años 80, ha llovido ya desde entonces, y posteriormente me regalaron este pequeño cuadro. Es un cuadrito pequeño que unos hermanos me regalaron, este cuadro con este lema, con esta frase, ¿no? Cuadro que aún conservo a lo largo de los años, después de 4 traslados de piso, sigo teniéndolo todavía en casa, y sigue indicándome el camino, y sigue hablándome de qué es la importancia, o cuál es la importancia del servicio. Puede parecer una frase muy drástica, ¿no? Si no vives para servir, no sirves para vivir. Quizás puede ser muy dura, pero a veces necesitamos frases contundentes para tenerlas en cuenta. A veces necesitamos tener frases que nos golpeen en una palabra, que nos hagan pensar para entender y para comprender exactamente qué es lo que eso significa, qué es lo que eso representa. A ver si con eso... Gracias. Muy bien. Muchas veces pensamos que la iglesia es el lugar donde venimos a recibir servicios, y acudimos a la iglesia para recibir cosas. Y esa es un poco, a veces, nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad. Por ejemplo, venimos a la iglesia y nos gusta encontrar la iglesia limpia. Nos gusta pues, que el equipo de acomodación o de acogida nos reciba con una sonrisa y nos dé la hoja para seguir un poco el guión de lo que comparte el predicador. Venimos para recibir, para escuchar la palabra de Dios. Hay hermanos que han estado preparándose tiempo antes de la reunión, incluso a veces durante la semana, por ejemplo la limpieza. Otros que han estado preparando las canciones, preparando el local, poniendo en orden las sillas, etc. Han dedicado tiempo, mucho tiempo, para darnos un servicio, para dar un servicio para nosotros. Y nosotros somos usuarios de ese servicio. Venimos muchas veces aquí pensando en que venimos a recibir un servicio, sea de palabra, de alabanza, etcétera, cualquier cosa. Es decir, nos convertimos en receptores de lo que otros hermanos nuestros han preparado anteriormente. Y esa es un poco, a veces, nuestra forma de pensar, nuestra mentalidad. Vamos a la iglesia a recibir. En lugar de pensar, vamos a la iglesia, y no solamente el domingo, vamos a la iglesia o participamos en la iglesia para dar. Nos es más fácil recibir. Por eso os decía al principio esa pregunta: ¿qué es más fácil, que nos sirvan o que sirvamos nosotros? Y esa es un poco la mente, o eso es lo que a veces hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Hay una frase famosa, como no lo veo aquí delante, no sé si sale, ¿no? Aquí está, perdón. Ya lo contraigo. Hay una frase, no sé si se puede ver la televisión aquí, si no se puede, no pasa nada. Hay una frase famosa que nos puede ayudar
a ver un poco esta idea, ¿no? Es una frase de John Fitzgerald Kennedy que dijo en su momento: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Y yo quisiera que pudierais sustituir la palabra país por iglesia. No te preguntes qué puede hacer tu iglesia por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu iglesia. En esa frase que dijo él en su momento, gracias, ahora veo, que este hombre, Kennedy, dijo en su momento, es adecuada a lo que os estaba compartiendo, ¿no? Es decir, muchas veces pensamos que la Iglesia está a nuestro servicio, y en un sentido lo es. Es decir, que venimos a la Iglesia para ser receptores de lo que han preparado otros hermanos, como nosotros, han preparado anteriormente, y venimos a ser servidos, a que nos sirvan. Palabra, limpieza, lo que queráis. Creo que es importante que tengamos en mente, y cuando hablamos de servicio tengamos en mente que las cosas no son así, que debemos también de ser nosotros personas que puedan dar, personas que estén dispuestas a dar. Hay un versículo, perdón que ahora se ha ido, un versículo que encontramos en Josué capítulo 24, 15, no hace falta que lo busquéis, pero si lo queréis leer todo el capítulo 24, veréis el contenido principal de lo que Josué en ese momento dijo. Josué estaba al final de sus días, había terminado la labor que Dios le había encomendado con respecto a la incorporación del pueblo de Israel en la tierra prometida, y al final de sus días, poco antes de morir, escribió o renovó ese pacto, es decir, hizo delante del pueblo una renovación del pacto en el que recordaba todo cómo Dios les había librado, cómo Dios les había llevado hasta ese momento, y ya, por así decirlo, él podría decir, bueno, ya he acabado, ya soy feliz porque todo lo que Dios me dijo que hiciera lo he hecho, ya el pueblo se ha sentado ya en la nación, en la tierra prometida, ya puedo morir tranquilo, podríamos decir. Bueno, pues este hombre, poco antes de morir, dijo esta frase: yo y mi casa serviremos al Señor. Una persona madura o vieja, podríamos decir, tiene al final esa actitud de dar a entender que él y su casa serviremos al Señor. Qué interesante, qué importante. ¿Cuál debe ser entonces nuestra actitud correcta? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a esta actitud con respecto a la Iglesia? Que yo y mi casa seguiré sirviendo al Señor y lo haré a través de la Iglesia. La vida de Josué es un fiel reflejo de lo que eso representa, aún a pesar de sus años, aún a pesar de estar al final de su vida. Servir no es una opción. Servir no es una opción, aunque a veces lo parezca, es un mandamiento. No sé si te lo habías planteado o pensado de esta manera. Servir es un mandamiento que debemos obedecer, cumplir y practicar. Debemos obedecer, cumplir y practicar. Dios nos habla de que debemos de servir los unos a los otros. El ejemplo de este Josué es uno de ellos, pero encontramos otros en la palabra de Dios que nos hablan de esta idea. Seguimos un poco más adelante, y es que para servir necesitamos, yo propongo tres principios básicos, fundamentales, para entender lo que eso significa. En primer lugar, estar convencidos. O sea, para servir debemos estar convencidos, seguros de a quién servimos. Estamos pensando en que a veces servimos a los demás, pero pon delante a quién estás sirviendo realmente. Estamos sirviendo al Señor. Ahora leeremos unos versículos en Colosenses que nos hablan acerca de ello. La semana pasada se nos hablaba, como os decía, del amor, de la importancia del amor, de manifestar el amor los unos para con los otros. Ahora, ¿cómo verán el amor otros si no manifestamos ese amor unos para con otros en el servicio? Necesitamos manifestar nuestro servicio al Señor a través de nuestro servicio y entrega con los hermanos. Y Samuel nos hablaba de esa idea, ¿no? Esa idea de que cómo van a ver otros lo que yo amo a Dios si realmente no estoy manifestando mi amor hacia los demás. Igualmente en el servicio, cómo van a ver a otros que yo sirvo a Dios si no es a través de mis hermanos. Quisiera, a través de los hermanos, quisiera llevaros a un par de versículos que encontramos en Colosenses, capítulo 3,
y versículos 23 y 24, y dice así el texto: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para la gente. Vuelvo a repetir, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para la gente. Pues ya sabéis que del Señor recibiréis la herencia como recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Esa es la esencia del servicio. El servicio a Dios, el servicio al Señor, es un servicio que podemos hacer y manifestarlo a través de nuestro servicio a los demás. Debemos de estar convencidos y seguros del por qué lo hacemos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué servimos los unos a los otros? Porque es un mandamiento. Gálatas 5:13. Leemos así: servíos por amor los unos a los otros, lo hemos leído anteriormente, basado en el amor. Es un mandamiento que Dios nos dice, a través, en este caso de Pablo: servíos en amor los unos para con los otros. No es una opción, no es una actitud de sí o no, sino es una actitud de servicio. Porque con el servicio a los demás comunicamos nuestra entrega y nuestro servicio al Señor. El otro aspecto que es importante, otro principio básico importante, es estar confiados en que es ese servicio para el Señor, que debemos de estar seguros de que nuestro servicio es en primer lugar para el Señor, manifestado a través de nuestro servicio a la Iglesia para con los demás. Y el tercer aspecto, principio importante también, es ser constantes. Muchas veces en el servicio lo que nos pasa es que somos inconstantes. Es decir, que no somos consecuentes con el esfuerzo que a veces representa y significa poder servir en el área que sea, en el punto en el que nos encontremos en la Iglesia. Y nos es difícil la constancia. Cada uno de nosotros tenemos nuestras dificultades. Algunos son muy constantes en lo que hacen, otros no lo somos tanto. Y nos cuesta ser constantes en el esfuerzo, constantes en la entrega, y nos retiramos, y nos apartamos, y nos alejamos, porque somos inconstantes en muchos de nuestras acciones, en muchos de nuestros caminos. Ahora bien, hay unos tipos, yo he puesto algunos tipos de servicio, y quisiera destacar 4 de ellos y que quisiera compartir hoy con vosotros. El primer tema es fuera de servicio. Todos conocemos lo que esto supone. Quizá muchos practicamos este servicio, fuera de servicio. Algunos que hicimos el servicio militar, tiempo A, conocemos lo importante que era estar fuera de servicio, ¿no? Estar apartado de servicio, porque así te ahorrabas de hacer diferentes actividades, diferentes prácticas. Cuando pedían voluntarios, pues nunca nos ofrecíamos como voluntarios, no fuera que te dieran algún trabajo que no te gustara, ¿no? Y nuevamente no acostumbrábamos a manifestarnos como voluntarios. Esto tristemente se ha trasladado también a nuestras iglesias, eso tristemente se ha trasladado a nuestro día a día, que muchos estamos fuera de servicio. Y estar fuera de servicio viene por diferentes motivos, pienso yo, o al menos cito algunos de ellos. Estar fuera de servicio es porque hemos tenido una mala experiencia, porque a veces nos hemos puesto a servir y a lo mejor no nos han reconocido el servicio que hemos hecho en la iglesia, ¿no? O porque a veces consideramos que no se reconoce nuestro trabajo, que no hemos recibido una palmadita en la espalda o unas palabras de agradecimiento por el servicio que hacemos. O porque quizá en ocasiones nos han mirado mal, porque estoy haciendo un servicio en la iglesia y algunos pues se han quejado o simplemente no les ha gustado la forma y la manera en que lo hemos hecho. Estas y otras razones pueden existir y existen tristemente en nuestra actitud, en nuestro servicio en la iglesia, que por una causa u otra nos mantienen en un estado de fuera de servicio, en un momento en el que no estamos para servir, en un momento en el que preferimos ser servidos a tomar una actitud de servicio. Otro aspecto que quería compartir con vosotros es el self-service, ese famoso sírvase usted mismo. Cuando necesito algo, ya me lo haré yo. Cuando quiera recibir alguna cosa, ya me muevo yo. Vivimos, desgraciadamente, aislados y vivimos una vida
individualista dentro de una comunidad como es la Iglesia. Dentro de la sociedad se vive, pero también, desgraciadamente, dentro de la Iglesia. Si necesito algo, prefiero hacerlo yo porque otros no saben o lo hacen mal o lo hacen para figurar, entonces prefiero hacerlo yo a mi manera, cuando yo quiera y de la manera que quiera. Y eso es una actitud de sírvase usted mismo, de cuando quiera hacer algo, ya lo haré, si es que llega el momento y si llega la necesidad, ¿no? Es decir, esta es una actitud que también se produce en el seno del servicio dentro de la Iglesia. Ahora, hay otro aspecto que quería destacar, es el de servicios mínimos. Servir sí, pero bajo mínimos, ¿no? Con cuidado, porque necesito que se reconozca mi servicio, porque necesito que alguien lo haga público y aplauda y diga, mira qué bien que este hermano ha hecho esto, ha hecho aquello. Posiblemente no requiere o no exijo o no pido una remuneración, es decir, un dinero por lo que haya hecho, pero al menos sí que haya una carta pública de agradecimiento y de reconocimiento, ¿no? ¿A quién no le gusta que reconozcan lo que hace? Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos ese sentimiento interior, ¿no? De que si hacemos algo, pues queremos al menos recibir un parabién, un reconocimiento, ¿no? Ahora, un servicio mínimo es un servicio que no exija mucho. Es decir, algo que no requiera mucho esfuerzo. Algo que me mantenga, parece que haciendo algo, pero sin demasiado esfuerzo, sin que sea demasiado extenso en el tiempo, o si simplemente que sea una cosa muy puntual y hasta la próxima, ¿no? Y ese es un poco los servicios mínimos. Ese es como el que está en un mostrador o en una ventanilla, esperando que alguien venga a realizar algún trámite o a solicitar alguna cosa, y en muchas ocasiones, desgraciadamente, o para estas personas les es un palo, es decir, les es un sacrificio atender según qué peticiones. Y eso seguro que nos hemos encontrado en alguna ocasión en la que hemos tenido que ir a algún lugar público o donde requerir pasar por una ventanilla, aunque hoy en día todo es con cita previa, pero bueno, entendéis la idea, ¿no? A veces la persona con la que estamos hablando parece que le estemos amargando el día por pedirle alguna de las cosas que él nos tiene que dar, ¿no? Esta acción suele pasar y es visible también en muchas ocasiones. Espero y afortunadamente que sea cada vez menos a nuestro alrededor, pero que en la atención al público eso lo vemos bastante regularmente, de una forma bastante seguida, ¿no? Y el cuarto aspecto que me gustaría destacar es este, el servicio premium. Todos conocemos lo que eso significa, lo que eso representa. Un servicio realizado con excelencia. Un servicio en el que busca hacer las cosas bien, correctamente y con excelencia. Cuando hablamos del servicio al Señor, ese debe ser nuestro objetivo principal. Ese debe ser nuestro principal deseo. Hacer las cosas con excelencia. Hacer las cosas lo mejor que pueda y si puedo más y mejor. Esa es la idea, ese es el concepto de ese servicio premium que indico, ¿no? Hacer las cosas con todo el deseo, la voluntad de hacer las cosas. Porque las estoy haciendo para el Señor y estoy beneficiando, ayudando, haciéndolo para la Iglesia, para mis hermanos, para los que están a mi alrededor. Esa es la idea. No estaremos pendientes de si optamos por esa vía, de si ese servicio requiere esfuerzo, que requerirá, o de entrega, que también requerirá entrega, sino que buscaremos de cómo y de qué manera ser de ayuda para aquellos que lo requieren. Ese es el deseo, esa es la voluntad, ese es el propósito de hacer o de tener un servicio premium, un servicio en el que nos está hablando de a quién estamos sirviendo y para qué estamos haciéndolo. Para la gloria de Dios, pero también para el beneficio de aquellos mis hermanos que también forman parte de esa iglesia, de la iglesia en la que todos participamos. En estas 4 ideas, podemos añadir algunas otras más, pero estas 4 ideas son las que quería resaltar hoy con respecto al servicio, con respecto a la importancia del servicio y a cuál es nuestra actitud o en qué punto de ellos nos encontramos. Si en servicios mínimos, si fuera de servicio, o si ese servicio premium,
o el servicio self-service, ¿cuál es la actitud que tú tienes en la Iglesia? ¿Cuál es tu forma de ser? Podrás poner cualquier argumento, cualquier razón del por qué esto o lo otro, podrás argumentar lo que quieras en cuanto al por qué estás en alguna de estas áreas, en alguno de estos 4 propósitos o 4 ideas que os he mencionado, o quizá en otra, ¿no? Podrás argumentar y defender el porqué de tu situación, o el por qué quieres estar aquí o estar allá, y cuáles son las razones por las que te mantienen o te han llevado a tomar esta actitud. Pero si somos consecuentes con lo que la palabra de Dios nos dice, nos daremos cuenta de que, salvo la actitud última, el servicio premium, todas las demás tienen sus deficiencias, sus problemas, y normalmente se producen porque somos como somos, porque en nuestro interior no ha habido ese entendimiento de lo que significa ser siervos, de lo que significa servir al Señor. Ahora, a mí me gusta, como sabéis, ser práctico en ocasiones, y voy a decir algunas ideas que creo que pueden despertarnos, y espero y deseo y oro a Dios para que sea así, despierten en nosotros el interés y la voluntad de servir al Señor en la Iglesia, de servir aquí. Pero también trasladarlo al servir a aquellos que no son cristianos, a aquellos vecinos nuestros, a aquellas personas que hay a nuestro alrededor que no conocen al Señor, a quien también podemos servir, a quien también podemos servir y, sirviendo, hablar y comunicar el mensaje de la salvación. Pero para hacerlo de una forma gráfica, visible, que todos tenemos en nuestra mente, he centrado esta idea en una bolsa de trabajo, en lo que significa una bolsa de trabajo en nuestra Iglesia. ¿Dónde puedo servir al Señor en la Iglesia? Porque quizá algunos están pensando, yo quiero servir, pero no da los pasos para decir en qué. Yo quiero hacer algo porque entiendo que lo que la palabra de Dios me dice es que nos sirvamos unos a otros, pero no sé muy bien en qué, porque quizá no tengo la capacidad o no tengo los dones que se requieren para este servicio o para aquel otro servicio. Yo quiero solamente apuntar algunas de las ideas, no son todas, de las que como Iglesia estamos haciendo y participando. No todos tenemos los mismos dones ni las mismas capacidades, pero hay algunas que sí están a nuestro alcance, hay algunas que son, fáciles para poder empezar, para poder trabajar, y después quizá Dios trabaje en nosotros la oportunidad de desarrollar otras mucho más complejas, no digo mejores, simplemente con otra complejidad, con otra situación. Y conozco a bastantes hermanos, y seguro que vosotros también conocéis, hermanos y hermanas de esta congregación, de esta iglesia, que tienen más de 65 años, por poner una fecha, una edad, que están sirviendo al Señor. Que están sirviendo al Señor en diferentes ministerios, y quizá no lo sabemos. Pensamos esos ministerios, alguien los lleva, pero posiblemente no conocemos quién los lleva o quién está colaborando en ese ministerio. Por lo tanto, no es una cuestión de edad, es decir, quizá algunos pensarán, bueno, es que cuando uno tiene 65 años, como está jubilado, pues tiene tiempo. Bueno, pues eso es lo que pensaba yo, pero no es así. Y eso es lo que piensan algunos. ¿Os acordáis que antes decían, bueno, cuando eres jubilado empezarás a visitar las obras, a ir obra por obra a ver cómo van avanzando las obras de Barcelona, en este caso, ¿no? Y no es así, o al menos no es mi caso. Y espero que no sea tampoco el vuestro, porque creo que como creyentes, como hijos de Dios, no hay tiempo para ser ociosos en el servicio y en la entrega de unos para con otros. Es verdad que tenemos responsabilidades, trabajo, tenemos que ayudar a nuestros hijos, tenemos que ayudar a nuestros nietos, y eso a los abuelos nos gusta, pero también nos cansa, ¿no? esa participación. Pero con respecto a la Iglesia, es donde quería yo enfocar mi pensamiento en esta mañana. No importa la edad, no importa la edad. Pero tampoco estoy diciendo que esperes a los 65 años para ponerte a hacer cosas para el Señor. No esperes a los 65 años, quizá no llegues. Perdón que lo diga así, tan cruz. Quizá no llegues. Y si llegas, sirve. Pero si todavía no has llegado, sirve también. Quiero citar algunos ministerios que nos suenan y los hemos visto funcionar. Reparto de alimentos, un jueves al mes.
en el SPY 360. Hay hermanas con edad, bastante edad, y algunos jóvenes también. Pero hay hermanas que están colaborando y ayudando en ese ministerio. Están sirviendo al Señor en esa función, en ese ministerio. Servicio de ropero, un domingo al mes. Y fijaos que estoy diciendo un jueves al mes, un domingo al mes. No estoy diciendo que cada día hay que trabajar, que cada día hay que hacer, que cada día... Estoy hablando de cosas que están ahí y que son en el tiempo bastante distanciados. El servicio de ropero, un domingo al mes, el primer domingo de mes de cada año. Y eso tiene que ver con la obra social que como iglesia estamos desarrollando en el barrio donde nos encontramos. La limpieza de la iglesia. La limpieza de la iglesia. Hay hermanas nuestras que les hemos tenido que decir, hermana, has cubierto tu trabajo de sobras. Retírate. No quiero. Sí, ya es importante que tomes un tiempo de descanso. Pero hay otros hermanos y hermanas que podemos limpiar y que podemos estar al servicio del Señor limpiando. Es una vez cada 5 semanas. Y posiblemente si hubieran más hermanos o hermanas que se integran en ese servicio, en ese ministerio, Manolo, que es quien lo coordina, estará agradecido porque en lugar de una vez cada 5 semanas, posiblemente sea cada 6 o cada 7 semanas. Un día cada 6 o 7 semanas. Ojalá fuera cada más, ¿no? Si hubiera más personas sería pues mucho más espaciado en el tiempo. Contacta con el hermano de ese ministerio, con Manuel en este caso. Ofrécete para servir al Señor en esta labor. Servicio de acogida los domingos. No hace falta venir otro día entre semana, porque la limpieza normalmente se hace entre semana, porque el domingo tenemos la actividad principal. El servicio de acogida es un domingo, cuando le toca, no sé ahora cada cuánto es, pero cada mes o mes y medio, normalmente los hermanos o hermanas que están en ese servicio están aquí y dan una sonrisa y una hoja con un poco el programa del día a aquellos que venimos, a aquellos que nos acercamos a la iglesia, ¿no? Servicio de acogida, servicio de logística, acomodación, reparto de símbolos, orden. Igualmente, contacta con el hermano o la hermana que está llevando este ministerio y si no, en información te dirán su nombre exactamente. Servicio de cafetería, ofrécete pues, para servir un café y una pasta con una sonrisa a los hermanos y hermanas o personas que nos visitan, que acuden a la iglesia y que pueden tomarse un café entre reuniones o después de la reunión. La escuela dominical requerirá también un periodo de formación para ser profesor, pero puedes ayudar o ser colaborador en cuanto a ese ministerio. Habla con el responsable de ese área, el SPLY, los viernes por la tarde, un SPLY para niños. También hay hermanas de edad que están ayudando para darles la merienda, para poder estar coordinando ese tiempo de merienda y después hay los monitores que tienen su tiempo de enseñanza con los niños. Si te gusta la informática, si tienes nociones de informática, posiblemente también es importante que participes o te des a conocer para poder colaborar en multimedia, en sonido, en iluminación. Ahora veis aquí que hemos colgado unos focos, espero que a partir del domingo que viene ya se puedan usar para iluminarnos, para que nos veáis mejor a los que estamos aquí arriba, o para cuando haya un acto especial, pues poder iluminar mejor el escenario, ¿no? Es decir, si tienes deseo, formación en informática, principios de informática, puede ser de ayuda, pues ofrécete. Si tienes voluntad de servicio en cuanto a la evangelización, al testimonio, también hay hermanos, hay una diaconía de evangelismo donde pueden ayudarte o donde puedes integrarte para poder participar en actividades que se hacen. O en el área de comunión, actividades con la gente mayor, actividades excursión, si es una salida a campo, si es algo que tiene que ver con matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Son más, pero quizá he puesto estos que son de una forma más fáciles de acceder porque no, vamos, yo creo que todo el mundo ha barrido en casa, ¿no? Espero, los hombres también, ¿verdad? Y algunos también hemos fregado en casa. Y también lo hemos hecho en la iglesia. Pues eso es un ejemplo, ¿no? O también otras de las cosas, de los nombres que os he citado. Son algunos de los servicios, pero seguro que si habláis con el Consejo Pastoral os podrán a lo mejor sugerir alguno más. Y si no os veis capacitados para ello, como por ejemplo para estar enseñando, sobre todo los más jóvenes, enseñando en la escuela dominical, pero sí al menos pues, poder colaborar o ayudar, o formarte para poder
ser profesor de escuela americana, si te gustan los niños o adolescentes, etcétera, etcétera. Estos pues son algunos de los servicios y quería hacerlo práctico porque es como una bolsa de trabajo que a veces no hablamos mucho en la iglesia, pero que es una bolsa de trabajo amplia, es una bolsa de trabajo que está al alcance de todos, no importa tu edad, simplemente importa tu actitud. Si has entendido el servicio al Señor, en base al servicio que Dios ha dado a través de su Hijo Jesucristo con nosotros, pues te será mucho más fácil implicarte, involucrarte y hacer y buscar de hacer un servicio premium. Terminando en este tiempo, ¿cuál es nuestro mejor ejemplo de servicio? Sin duda, el versículo de Marcos 10:45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Si Jesús hizo eso, y lo ha hecho de una forma tan amplia como es entregar su propia vida en la cruz por ti y por mí, no requiere o no sería bueno que nosotros hiciéramos algo también por aquellos que hay a nuestro alrededor. No es importante que todos y cada uno de los miembros, no importa la edad, no importa tu situación, pero sí tu actitud, tuviéramos la actitud de servir a los demás. Cuando estaba pensando en este versículo que habla acerca de Jesús, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, también vino a mi mente Juan 13, cuando el Señor Jesús lava los pies de sus discípulos. Y simplemente os leo el versículo en el que Jesús, en esa escena, en ese momento en el que antes de esa última cena, pues tomó un lebrillo y una toalla y se la ciñó y empezó a lavar los pies de aquellos que estaban reunidos a la mesa para tomar la última Pascua y tiene con ellos ese acto de servicio. De tal manera que Pedro primero no quería y después quería bañarse en el Señor, ¿no? Pero fijaos lo que dice en el versículo, en Juan, capítulo 13, versículo 14. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, lo mismo debéis hacer vosotros unos con otros. En estos libros que decía al principio de este hermano, que ha publicado diferentes libros sobre qué hacer los unos con los otros, creo que no está este versículo. Normalmente cuando se habla de los unos para los otros no se habla de este versículo. No lo sé por qué. Quizás se cita, pero no hay un capítulo, por así decirlo, en esos libros que nos hable de lavarnos los pies los unos a los otros. Vale, es un ejemplo de servicio, es un ejemplo de entrega. Todos conocemos y sabemos que los criados en aquel tiempo, porque los caminos no estaban asfaltados y llegaban a una casa a comer, invitados, los criados se encargaban de lavar los pies de aquellos que habían llegado a la casa con los pies sucios, del polvo del camino, etc. Eso es lo que era la realidad de lo que sucedía, eso es lo que pasaba. Pero Jesús quiso dar un paso más en cuanto a esto. El ejemplo del servicio, el ejemplo de entrega, el ejemplo de darse con los demás. Lo mismo debéis hacer vosotros unos con otros. Y esta es la enseñanza que quisiera que quedara con nosotros en el día de hoy. Que nuestro servicio en la Iglesia sea un servicio que es para el Señor y que hacemos y manifestamos a través de hacerlo con los demás. En la Iglesia, pero también fuera de la Iglesia. Cuando hablaba de esta idea, estaba pensando también en cómo podemos ser nosotros de bendición, de testimonio, de servicio para aquellos que hay a nuestro alrededor, para aquellos vecinos nuestros, para aquellos o hermanos nuestros que no pueden venir a la reunión y que nos preocupamos por ellos o que les llamamos, que no tienen que hacerlo los responsables de este tema o los ancianos solamente. Podemos hacerlo cada uno de nosotros, tener preocupación, tener interés, tener el deseo y la voluntad de servir, hablando, tratando de contactar con ellos para poderles dar palabras de aliento o un versículo que nos haya llamado la atención. Eso es lo que podemos hacer también con aquellos vecinos nuestros que a lo mejor necesitan que les ayudemos a ir a la compra, o que cuando vayamos a la compra podamos decirles, si quieres te traigo alguna cosa. Seguramente son personas mayores o personas que tienen dificultad en la movilidad y que podemos ser también una forma y una manera de hablarles de un servicio que ofrecemos, un servicio que damos, un servicio que lo hacemos porque estamos haciéndolo como para el Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Sé que lo que decimos desde aquí, normalmente no lo retenemos mucho tiempo.
Sé que lo que predicamos, los predicadores, cuando han pasado una semana nos acordamos de algunas cosas. Cuando han pasado 2 semanas no nos acordamos de quién predicó. Y cuando han pasado 3 semanas ya no sabemos si predicó alguien. Es así, nos pasa, somos así. Las noticias nos van invadiendo, se van acumulando encima y todo lo que ha pasado va olvidándose y se queda atrás. Algunas cosas quizás nos llaman mucho la atención y nos quedan ahí. Espero que esta sea una de ellas. Y que no esperes 6 meses o 1 año o 3 años en decir, quiero servir al Señor. Si lo estás haciendo, pues gloria a Dios y ánimo, y te animo a que lo hagas con excelencia, que lo hagas como un servicio premium. Pero si no lo has hecho, ponte en marcha, hazlo, pide ayuda o di dónde puedes servir, dónde puedes ayudar, a los ancianos o a los responsables de las áreas de las diaconías que hay en la Iglesia. Vamos a terminar orando. Señor, queremos darte gracias porque tu palabra siempre nos recuerda aspectos importantes en nuestra vida. En este caso nos habla de servicio, nos habla de entrega y evidentemente tenemos el ejemplo superior que es la entrega de Cristo por cada uno de nosotros, el acto de lavar los pies y el simbolismo que eso representó en aquella época por los discípulos, pero que ha trascendido de entonces y llega hasta nosotros y nos damos cuenta de cómo Cristo vino a servir y no a ser servido. Señor, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a ser conscientes y responsables de nuestro servicio. Ayúdanos a tomar conciencia de la importancia de lo que significa y el testimonio que representa también servir a los demás. Te damos gracias por ello y pedimos, Señor, que nos ayudes, nos bendigas a tomar decisiones y a ponernos en marcha. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.